Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un placer saludarles en esta mañana hermosa que Dios nos regala. Vamos a pasar a la lección número 9 de este primer trimestre de la lección de la escuela sabática. Estamos llegando a la recta final, estamos en la lección número 9. Agradecemos a Dios el privilegio que nos ha dado de poder meditar durante estas 9 lecciones en su palabra. Así que les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración para iniciar con el repaso de esta lección o con el resumen de esta lección de escuela sabática. Padre querido, agradecemos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra en esta hora. Rogamos dirijas cada pensamiento, cada palabra, cada reflexión de esta hora y que podamos llegar al conocimiento de tu persona, fortalecer nuestra fe y renovar la esperanza que tú tienes para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en la lección número 9, cuyo título es Reconciliación y Esperanza. Quisiera iniciar llevándote a la reflexión con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has sentido tan solo, tan agobiado por los problemas, por las situaciones de la vida que piensas y te preguntas, ¿será que aún hay esperanza para mí? Sobre todo para aquellas personas que en algún momento se han sentido enfermas, han ido al médico y entonces el médico les dice, pues querido, quiero decirte que te quedan unas semanas, unos meses de vida, quiero decirte que has sido diagnosticado con esta enfermedad y esa enfermedad lamentablemente no tiene cura. Y en ese momento la esperanza se desborona de nuestra vida y es normal porque como seres humanos nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de poder salir adelante solos. Esa única solución se encuentra en Cristo Jesús. Así que si tú en algún momento te has sentido solo, desesperado y piensas que ya no hay razón para seguir adelante, quiero decirte que la única esperanza, la única solución real para el ser humano se encuentra en Cristo Jesús y Él es el único que nos puede dar a nosotros la salvación que nosotros necesitamos. Entrando un poquito a la lección de esta semana, quisiera también hacerte otra pregunta. Quisiera que podamos reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has peleado con alguien? ¿Alguna vez has tenido una diferencia con algún familiar, con algún amigo, con una persona cercana y entonces has dejado de hablarte con esa persona? Yo creo que la mayoría hemos experimentado esta situación, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando te encuentras con esa persona en algún lugar, en la calle, en alguna reunión? Es una situación incómoda porque están disgustados y generalmente el ser humano piensa, ¿verdad? Ante esa situación, si él no me habla, pues yo por qué le voy a hablar. Si él no me pide perdón, yo por qué voy a ir a pedirle perdón si él me ha hecho daño? Y entonces el ser humano lastimosamente tiene ese pensar. Nosotros cuando hemos discutido con alguien, generalmente solemos pensar que tenemos la razón y que la otra persona está equivocada. Y entonces si la otra persona no logra reconocer, no nos busca muchas veces, entonces nosotros decimos, si a él no me habla, yo por qué le voy a hablar, si él no me pide perdón, ¿por qué le voy a perdonar? Sin embargo, durante la lección de esta semana, vamos a ver que también el ser humano en algún momento cuando entró al pecado se peleó con Dios, entró en una discusión con Dios y entonces las relaciones entre Dios y el hombre se volvieron complicadas porque el hombre dejó de estar en la presencia de Dios, dejó de ver cara a cara a Dios y entonces comenzó una separación que el pecado hizo entre Dios y el hombre. Eso lo dice claramente en el libro de Isaías en el capítulo 52, en el versículo 2, que nuestros pecados han hecho un muro de separación entre Dios y nosotros para que no le podamos escuchar. Así que el hombre entró en un estado en una relación difícil entre él y su creador.
y entonces los lazos que los unían se separaron lamentablemente por el pecado. Sin embargo, queridos, cabe mencionar que veremos tres aspectos importantes en esta lección. Y el primero tiene que ver con la reconciliación, la fe y la esperanza. Y quiero decirte que a través del tiempo, Dios ha buscado siempre reconciliarse con el hombre. A pesar de que el hombre ha sido quien ha fallado, quien se ha alejado de Dios, Dios constantemente busca al ser humano. Les decía a los hermanos el miércoles en el grupo pequeño, que muchas veces solemos decir, oh, cuando yo encontré a Dios, entonces cambió mi vida. Pero quiero decirte que en realidad el ser humano no encuentra a Dios, sino que es Dios quien nos busca, quien nos llama, quien de alguna manera trata de traernos, de enviar a las personas para que podamos ver que necesitamos la salvación. Y este aspecto lo podemos ver muy bien en el caso de Adán y Eva. Adán y Eva se encontraban en el jardín del Edén. Dios les había dicho, mira, pueden comer de todos los árboles que hay, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ustedes coman de ese árbol, entonces van a morir. Y cuando el hombre, cuando Adán y Eva comen de este fruto incitados por Satanás que utiliza a la serpiente, entonces el ser humano entra en rebelión contra su creador. Y Dios lo sabe, porque Dios está al pendiente del ser humano, Dios está mirando, Dios está observando, y Dios sabe que Adán y Eva han pecado. Así que en el momento en que se da cuenta que el ser humano ha pecado, viene en busca del ser humano para solucionar el problema. No fue Adán y Eva quienes que dijeron, oh, pues hemos fallado, hemos desobedecido a Dios, ahora vamos a ir a buscar a Dios y a decirle cómo vamos a poder solucionar esto. No, lo que el ser humano hizo una vez que escuchó que Dios estaba cerca y que andaba por el jardín del Edén, lo primero que ellos fueron a esconderse porque tuvieron temor. Y entonces ahí Dios les hace la pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? Vemos que cómo claramente el ser humano no busca a Dios, sino que Dios es el que busca la reconciliación del ser humano. Y este asunto de la reconciliación lo podemos ver claramente en la palabra de Dios a través de diferentes momentos de la historia. Dios buscó a Abraham, Dios buscó a José, Dios buscó a Jonás. Y vemos cómo incansablemente a través de la historia Dios busca reconciliarse con el ser humano. Vamos a ir rápidamente al libro de Romanos en el capítulo 5 para que podamos ver cómo Dios busca esta reconciliación con el ser humano. No es el ser humano el que busca reconciliarse con Dios, sino que es Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia que busca reconciliarse con el ser humano. Y esto lo dice, vamos a ver el libro de Romanos en el capítulo 5 y vamos a ver este acto, libro de Romanos, capítulo número 5, y vamos a ver los versículos 6, 8 y 10. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Dice, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, dice, a su tiempo Cristo murió. Él tuvo que dar su vida para poder rescatarnos a nosotros. Versículo número 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra condición era una condición perdida, sin embargo, Cristo dio su vida para que podamos nosotros tener derecho a la vida eterna. Y vean lo que dice el versículo 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Quién busca la reconciliación? Dios, y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿A través de qué? A través de la muerte de Jesús. Es Dios el quien busca al ser humano. A través de la historia ha buscado la reconciliación con el ser humano. Nosotros lastimosamente muchas veces huimos mientras tenemos energía, mientras nos va bien, mientras tenemos salud, mientras
Mientras creemos que no estamos a Dios, huimos de Él y Dios nos busca constantemente porque Él desea que podamos tener una vida plena y especial en Cristo Jesús, quien es el medio a través de quien hemos sido reconciliados. Y vamos a ver esto, vamos a ver en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a ver el versículo 18 y 19, hablando acerca de este acto reconciliatorio. ¿Y quién es el agente de la reconciliación? ¿Verdad? Vamos a ver en el capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y vamos a hacer una pregunta para poder ver cómo es este proceso de la reconciliación. ¿Y quiénes están involucrados? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta reconciliación? Y vamos a ver que dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Y el versículo 19 inicia que Dios estaba en Cristo. Así que, ¿quién es el agente reconciliador? El agente reconciliador, la persona que está encargada, que está buscando la reconciliación, es Dios. ¿Y qué acción está realizando en estos versículos? Bueno, lo que ya estamos viendo, la acción de reconciliar. Dios busca al hombre para reconciliarse con él, a pesar de que es el hombre el que ha fallado a Dios. Sin embargo, Dios busca al hombre para reconciliarse con él. Así que, ¿quién es el mayor beneficiario, el destinatario de esta reconciliación? Pues el hombre. Ahora dice también el apóstol Pablo, qué método, qué forma, quién es el agente intermediario para lograr esta reconciliación. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cuál fue el método que Dios utilizó para poder reconciliar al hombre consigo mismo y para poder darle el privilegio de ahora prepararse para el cielo? Bueno, a través de la muerte sustitutoria de Cristo Jesús. Al ser enemigo el hombre de Dios, y al cometer pecado, al estar en la vida de pecado, la finalidad del hombre es que vaya a la muerte. Sin embargo, a través del sacrificio de Jesús, nosotros ahora somos reconciliados con Dios y tenemos derecho a poder participar de la vida eterna. Y quiero llevarte en esta última parte a lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan 4:19, donde el apóstol Juan dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino el que Él nos amó primero. Así que, querido, cuando pienses en rendirte, cuando pienses que no hay esperanza, recuerda que Dios te está buscando para darte la salvación y Él quiere reconciliarse contigo. No importa dónde hayas estado, qué hayas hecho, cuál haya sido tu manera de vivir. Vimos en Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y Él desea reconciliarse con nosotros. Ahora, ya que hemos decidido, ya que hemos visto esta parte, ¿qué es la parte que nos toca? Permanecer firmes en la fe y la esperanza que hemos abrazado. Después de todo lo que Cristo ha hecho y lo que Dios ha hecho por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es permanecer del lado de la verdad, permanecer en la fe y guardando la esperanza de su pronto regreso a esta tierra. Vamos a pasar a la siguiente parte de la lección, que es participantes de un plan mayor. El apóstol Pablo
En esta parte de la lección vamos a ver qué dice el libro de Colosenses capítulo 1, versículo número 25, que es el libro que estamos estudiando. Capítulo 1, versículo número 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie el cumplimiento de la palabra de Dios. Sin duda alguna, el apóstol Pablo alcanzó a reconocer que el propósito de su vida era que él anunciara el Evangelio. Para esto él lo había llamado. Sin embargo, él reconocía que su vida tenía, o ese propósito que Dios tenía para él era un propósito más extenso que superaba sus expectativas, su persona misma. Y que el propósito que Dios tenía era un propósito más especial, que no se limitaba a este mundo, sino que nos daba un vistazo de las cosas eternas. Y solo alguien que ha podido comprender que las cosas que pasamos en esta tierra son apenas una pequeña punzadita en comparación con las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Solo quienes han comprendido esto son capaces de alegrarse en las situaciones adversas que les presenta la vida, porque saben que esas situaciones adversas son una pequeña eh, eh, son pequeñas en comparación con la gloria que Dios quiere darle a quienes hayan soportado esas dificultades. Para poder realizar este propósito de anunciar el Evangelio y de preparar a las personas para un futuro mejor y para un futuro glorioso, Dios ha utilizado a diferentes personas en diferentes tiempos para mostrar a través de su vida que no importa las situaciones difíciles, Dios tiene un propósito y un plan mucho mayor que supera las expectativas de ellos mismos o su propia vida. Y podemos ver en la palabra de Dios infinidad de ellos, no nos alcanzaría el tiempo para poder hablar de todos, pero podemos ver a dos personajes interesantes. Uno de ellos es José. José no comprendía por qué Dios había permitido que hubiera sido vendido por sus hermanos, era una tierra que no conocía. Sin embargo, en algún momento de esa situación, él llega a comprender que Dios tenía un propósito y Dios estaba guiando su vida. Cuando él avanza, cuando él empieza a crecer estando en Egipto, y después de la serie de penurias que él pasara, ser encarcelado, ser juzgado injustamente, entre otras cosas, él se da cuenta que es Dios quien está guiando su vida. Y al final, o casi al final de su vida, se da cuenta que Dios tiene un propósito, y el propósito era preservar la vida de muchas personas y de su propia familia. Sin embargo, esto llega muy en el futuro, antes de que él pueda comprenderlo, mientras es vendido a la tierra de Egipto. Otra persona que también es interesante es Ruth. Ruth, quien en el libro que lleva su nombre, generalmente es nombrada como Ruth la Moabita. Este término es un término despectivo, ¿verdad? Para hacer notar que esta mujer que ahora viene al pueblo de Dios, quiere formar parte de él, ella no es de este pueblo. Ella es una moabita, y los moabitas eran personas que eran considerados o eran mal vistos por el pueblo de Israel. Sin embargo, vemos como Ruth abraza la fe, y a pesar de todas las situaciones que pasara en su vida, pierde a su esposo, va a una tierra extraña, es despreciada. Sin embargo, y a pesar de eso, ella llega a formar parte de la genealogía de Jesús, siendo la bisabuela del rey David. Y vemos cómo Dios cumple su propósito, y Él tiene un plan mucho más maravilloso para ellos. Y este plan no se limita solamente a esta tierra. José vio el cumplimiento de algunas promesas, pero él esperaba una promesa mayor, que es heredar la vida eterna. Dice: Dios está encaminando todos los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento de su propósito eterno por medio de Jesucristo. Este propósito es el ministerio que estaba oculto, pero que ha sido revelado. Dice el versículo 26 de
Colosenses dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo es posible que Dios mismo se haya hecho hombre, que nos haya redimido para poder tener derecho a la vida? Es un misterio. Pero Dios, a través de su Hijo Jesús, ha revelado este misterio, y este misterio también tiene que ver con el hecho de que Él ha preparado todo para la salvación del hombre y que podamos ir al cielo. Y ahora nosotros tenemos esa oportunidad maravillosa de prepararnos para el cielo. Y vamos a ver la última parte de la lección, que tiene que ver con la madurez en Cristo. Esta parte es importante, porque no solamente Dios espera que nosotros conozcamos el Evangelio, que aceptemos el Evangelio, sino que Él espera que en la medida que nosotros comprendemos las verdades reveladas en su palabra que estudiamos, esas verdades nos ayuden a crecer en nuestra experiencia espiritual, que nos ayuden a madurar en la fe. Y vean cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo 1, en el capítulo 1, 28, dice, en quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el objetivo de poder llevar el Evangelio a la vida de las personas? Es que conozcan a Jesús y que puedan crecer en su experiencia de conocimiento de su persona, de tal manera que puedan alcanzar la perfección en Cristo Jesús. El objetivo es sencillo, que tú y yo podamos alcanzar la madurez que se necesita para poder ser ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, el crecimiento espiritual implica por lo menos tres cosas. El crecimiento espiritual implica por lo menos tres cosas. Y vamos a ver la primera de ellas. La primera de ellas está en 2 Corintios 10:15. ¿Qué espera Dios de nosotros? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo número 15. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Dice, esperamos que crezcan en la fe. El primer aspecto del crecimiento tiene que ver con que debemos creer en nuestra fe. Es decir, cuando hemos abrazado la fe, cuando hemos confiado a Jesús, no podemos seguir teniendo la misma confianza que cuando nosotros lo conocimos, desesperando por cada situación que se nos presenta en la vida y diciendo, como Cristo no me responde, como Cristo no me hace caso, ahora yo voy a dejar de ir a la iglesia, ahora yo voy a dejar de creer en Dios, porque yo le pedí a Cristo Jesús y no me cumplió lo que yo deseaba. Querido, muchas veces Dios nos responde y a veces su voluntad es que no recibamos ciertas cosas porque no serán de beneficio para nuestra vida espiritual. En algún momento otras tendrán una respuesta de manera inmediata y en otras tendremos que esperar a veces días, meses o quizás años. Tal es el caso de la experiencia de Abraham, que recibió la promesa de que Dios le daría un hijo, y esta promesa llegó muchos años después de haberse hecho esta promesa. Sin embargo, Dios la cumplió en el momento que estaba provisto. Y nosotros debemos crecer en nuestra experiencia de fe. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos de cuando nosotros creímos, aceptamos a Jesús en el Evangelio, sino que nuestra confianza en Él diariamente debe crecer y ayudarnos a permanecer en la verdad. Vamos a ver, el primero de ellos entonces tiene que ver con un crecimiento en el área de la fe, es decir, en nuestra confianza en Dios. El segundo aspecto, vamos a verlo, está en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18. Y vamos a ver en este pasaje cuál es el segundo aspecto que nosotros debemos considerar para poder alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Pedro,
en el capítulo número 3, en el versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Y voy a leer, dice de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos nosotros crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, debemos cada día aprender de Él. ¿Quién es Él? ¿Qué puede hacer en nuestra vida? ¿Cómo nos considera? Y todo este conocimiento solamente podemos adquirirlo a través de pasar tiempo en el estudio de su palabra. Jesús dijo a quienes les escuchaban en San Juan capítulo 3, versículo número 35, capítulo 5, versículo 35, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y si tú quieres conocer a la persona maravillosa de Jesús, ¿qué tienes que hacer? Buscar en su palabra para poder conocerla. Y vamos a ver el último aspecto en el área de la madurez espiritual. Y ese se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 12. Primera de Tesalonicenses capítulo número 3, versículo número 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en el amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el tercer aspecto es que nosotros debemos crecer diariamente en el amor de Cristo Jesús. El apóstol Juan lo escribió de la siguiente manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si en tu vida y en mi vida no existe un crecimiento de amor por mis semejantes, por mi familiar, por mi vecino, por quien está perdido, quiero decirte que entonces nos falta el conocimiento. Entonces no estamos conociendo a la persona maravillosa de Jesús, porque el apóstol Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13 también dice: ahora permanecen estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Hermano, entonces quiere decir que el mayor don que nosotros debemos cultivar es el amor. Quiere decir que supera la fe, quiere decir que supera el conocimiento de Dios. Querido, quiero decirte que el amor es el punto de partida para que tú y yo podamos abundar en la fe, para que podamos abundar en el conocimiento. Porque ¿qué pasa cuando tú estabas conquistando a tu esposa, cuando tú te enamoraste de ella? ¿Cómo llegaste a conocerla o qué te motivó a conocer, a buscarla, a tener una relación con ella? El amor, querido, porque tú estabas enamorado y lo que tú querías es saber cuáles son sus gustos, a dónde ella va, qué es lo que le gusta hacer. Querías conocerla, pero conocerla o querer conocerla está motivado porque tú te enamoraste, te estabas enamorando de ella. Por eso el apóstol Pablo, y a través de la Biblia vamos a ver que el amor es el mayor don, porque el amor nos lleva a conocer, porque el amor nos lleva a soportar, porque el amor nos lleva a poder acrecentar nuestra fe. Y cuando nosotros buscamos a Dios porque le amamos, entonces vamos a querer diariamente conocer cómo es su persona, cómo es su carácter, qué es lo que Él agrada y qué es lo que Él desea que nosotros hagamos. Por eso el apóstol Pablo nos invita a que nosotros crezcamos en nuestra experiencia. Y para poder lograr la madurez en Cristo Jesús debemos crecer en nuestra experiencia de fe, crecer en nuestro conocimiento de la persona maravillosa de Jesús y poder crecer también en el amor. Así que te invito a que tú puedas diariamente dedicar un espacio de tu tiempo para hacer del estudio de la palabra del Señor tu primer trabajo y para que a través de ese estudio puedas conocerle, aprender a amarle y poder crecer en tu experiencia de fe con Él. Que Dios bendiga su palabra, es mi deseo y mi oración en esta hora.